Justo ahora, en este preciso segundo, un asesino invisible está escapando activamente de la contención en 12 países diferentes. Los CDC han activado discretamente una emergencia de nivel 3 en su centro de operaciones de emergencia. Ahora bien, los funcionarios de salud pública les dirán que el nivel 3 es su nivel de activación más bajo. Dirán que simplemente significa que expertos en la materia están liderando la respuesta, muy por debajo de la movilización masiva y de 24 horas de una crisis de nivel 1 como el ébola, el Zika o la pandemia del coronavirus. Pero no dejen que el lenguaje burocrático los engañe. Una activación de nivel 3 significa que la amenaza está activa en el tablero y que un patógeno altamente letal ha roto sus fronteras naturales. El patógeno en cuestión es la cepa Andes del hantavirus. Comenzó el 1 de abril de 2026. El MV Hondius, un crucero de lujo, zarpó de Argentina. Llevaba 147 pasajeros hacia el remoto Atlántico Sur. Desde un punto de vista estrictamente epidemiológico, un crucero es una incubadora flotante y sellada. Un sistema termodinámico de circuito cerrado perfectamente diseñado para la amplificación viral. A principios de abril, un grupo de pasajeros desarrolló una enfermedad respiratoria severa. En cuestión de días, la primera víctima había muerto. Sus pulmones se estaban llenando literalmente de líquido, ahogándose de adentro hacia afuera. Para entender la pura violencia biológica de este patógeno, deben observar el desglose clínico exacto del síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Cuando el virus finalmente se activa, el deterioro es aterradoramente rápido. En las primeras etapas, engaña activamente al huésped, una forma de manipulación biológica que imita una gripe leve. Experimentas fiebre, dolores musculares severos, fatiga profunda, pero en un plazo de 24 a 48 horas, el virus ataca el endotelio vascular, el delicado revestimiento de tus vasos sanguíneos. Los capilares de tus pulmones comienzan a filtrar plasma agresivamente directo a los espacios alveolares. Tu propio sistema inmunológico entra en pánico, desencadenando una tormenta masiva de citoquinas. Al intentar respirar, simplemente no hay espacio para el oxígeno. Estás experimentando un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Tu presión arterial se desploma en un shock hipotensivo repentino. El corazón lucha por bombear la sangre espesa, lo que lleva a una depresión miocárdica. Es una falla mecánica y brutal del cuerpo humano, obligando a médicos desesperados en la UCI a depender de ventilación mecánica y soporte vital solo para mantener el cerebro oxigenado. Cuando escuchan las palabras brote global, su mente imagina inmediatamente el próximo COVID-19, un patógeno transmitido por el aire, altamente contagioso y que se propaga exponencialmente. Pero los expertos en salud global han declarado explícitamente que esto no es una nueva pandemia. La Organización Mundial de la Salud evalúa actualmente el riesgo para la población general mundial como bajo. Los hantavirus típicamente solo se propagan a través de la inhalación de excrementos de roedores aerosolizados. La cepa Andes es la horrible excepción, el único hantavirus conocido absolutamente capaz de transmisión de humano a humano. Pero esa transmisión es altamente ineficiente. Requiere un contacto cercano y prolongado en espacios cerrados o la exposición directa a los fluidos corporales de una persona infectada. Si quieren saber exactamente cómo se ve esto cuando rompe la contención, miren los aterradores datos históricos. La infección se describió por primera vez en humanos en 1995 en Argentina y Chile. A finales de 2018 ocurrió un evento masivo de superpropagación en la provincia de Chubut, Argentina, en un pueblo llamado Epuyén. Veamos la línea de tiempo exacta de ese brote. El 3 de noviembre, un solo hombre, que experimentaba lo que pensaba que era una fiebre leve, asistió a una fiesta de cumpleaños. Pasó horas relacionándose, hablando, compartiendo espacio. No sabía que estaba propagando activamente la cepa Andes. Durante las siguientes semanas, los invitados regresaron a casa. El virus incubó en silencio. Entonces, la trampa se cerró. Para diciembre, los asistentes a la fiesta comenzaron a colapsar. Una niña de 14 años murió, luego otro invitado, luego los trabajadores de la salud que los atendían. Una interacción social desmanteló a todo un pueblo, provocando 34 casos confirmados y 11 muertes. Las autoridades se vieron obligadas a poner a 142 personas en cuarentena obligatoria. No solo se propagó en fiestas, la transmisión adquirida en hospitales arrasó con las instalaciones médicas. En un brote que involucró a 16 personas, la mitad de las víctimas se infectaron dentro del hospital, incluyendo a 3 médicos que eran directamente responsables de tratar al paciente inicial. La tasa de letalidad asociada a estas infecciones es extremadamente alta, alcanzando a veces hasta el 50%. Es, literalmente, lanzar una moneda con tu vida. Pero aquí está la diferencia crítica entre la historia y nuestra pesadilla actual. Los brotes pasados, como el de Epuyén, fueron controlados con éxito mediante medidas de salud pública de fuerza bruta, no curas médicas. Las autoridades implementaron protocolos de aislamiento extremos y aplicados legalmente. Debido a que el virus es un callejón sin salida biológico sin un contacto cercano extremo, la cadena de transmisión se cortó una vez que las personas fueron separadas físicamente.
Pero el 24 de abril ocurrió la peor de las pesadillas. Esto no fue una tragedia pasiva, fue una falla catastrófica de contención corporativa. Tras la muerte de un pasajero el 11 de abril, los ejecutivos en la sala de juntas de Oceanwide Expeditions mantuvieron el barco en movimiento durante 13 días. Luego, el 24 de abril, tomaron una decisión calculada basada puramente en conveniencia y responsabilidad legal. Permitieron que el cuerpo de la víctima, junto con 29 pasajeros vivos, desembarcara en el territorio británico de Santa Helena, una decisión impulsada por un desprecio subclínico por la vida humana. Piensen en la enorme responsabilidad de mantener un cadáver y una tripulación aterrorizada en el mar. Abrieron las puertas, y cuando lo hicieron, los pasajeros se dispersaron. Docenas de personas, representando a 23 nacionalidades distintas, abordaron vuelos internacionales, llevando una fiebre hemorrágica transmisible directamente de regreso a sus países de origen. Están viendo Lawrence Reporting. Si quieren la verdad sin filtros sobre los sistemas invisibles que controlan su vida, suscríbanse a este canal ahora mismo. En 2018, las autoridades solo tuvieron que cerrar una región específica en Argentina. Hoy, los funcionarios de salud pública se ven obligados a ejecutar ese mismo protocolo de cuarentena extrema en 23 países diferentes simultáneamente. Nuestro sistema operativo global está fallando. El código obsoleto de los viajes internacionales nunca fue construido para manejar una amenaza biológica que se mueve tan rápido. Están buscando agujas en un pajar global. Están rastreando pasaportes digitales y manifiestos de vuelo para evitar un colapso socioeconómico. Pero detener a un portador sospechoso en el mundo moderno no es solo un problema médico, es un campo minado geopolítico. ¿Cómo se detiene legalmente a un ciudadano asintomático que rechaza la cuarentena en un aeropuerto extranjero? Imaginen a un pasajero aterrizando en Heathrow o JFK. No tienen fiebre, no tienen tos. Exigen legalmente irse a casa con sus familias. El derecho internacional y las libertades civiles chocan directamente con los mandatos de salud pública. Las autoridades locales se ven obligadas de repente a navegar por un laberinto de burocracia jurisdiccional, redactando órdenes de detención de emergencia sobre la marcha, mientras el sujeto está sentado en una terminal abarrotada, respirando el mismo aire reciclado que miles de otros viajeros. Debido a que las pruebas para esta rara enfermedad requieren técnicas de laboratorio altamente especializadas y la coordinación de la OMS, no hay pruebas rápidas que nos salven, y el verdadero terror no es solo la letalidad, es el tic-tac silencioso del reloj. El virus Andes puede incubarse silenciosamente en el cuerpo humano de 1 a 6 y a veces hasta 8 semanas agonizantes antes de que aparezcan síntomas severos de repente. Los individuos que volaron a casa desde ese barco son esencialmente bombas de tiempo silenciosas. El resultado más probable no es una pandemia global, sino más bien múltiples incendios pequeños y aislados. Probablemente veremos brotes letales y contenidos aparecer en hogares y en UCIs de hospitales locales antes de que la red de rastreo internacional los alcance. El brote en el MVH-Ondius es una advertencia diagnóstica aterradora. El virus eventualmente será controlado porque su método de transmisión es inherentemente autolimitante, pero debido a la enorme distancia que viajaron los pasajeros, es altamente probable un número significativamente mayor de víctimas mortales entre sus familias inmediatas y contactos cercanos antes de que esto termine. ¿Qué pasa cuando un solo portador asintomático va a casa, comparte la cama con su pareja y espera 6 semanas a que estalle la bomba de tiempo? Pero la amenaza no terminó en abril. A partir del 10 de mayo, la segunda fase de esta pesadilla se está desarrollando en vivo en las Islas Canarias. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, acaba de emitir una declaración rogando al público que no entre en pánico, afirmando que esto no es otro COVID. Pero miren la respuesta real sobre el terreno. Las autoridades están ejecutando activamente una evacuación militar multinacional sin precedentes. Los restantes 57 pasajeros vivos y 61 miembros de la tripulación están siendo retirados del barco en grupos pequeños y estrictamente controlados, y cargados directamente en aviones militares fletados. Los ciudadanos españoles han sido trasladados directamente a un hospital militar en Madrid para una cuarentena obligatoria. Los ciudadanos estadounidenses están siendo transportados por los CDC directamente a una unidad de biocontención especializada en la Universidad de Nebraska. Y el barco en sí ahora navega hacia los Países Bajos con una tripulación esquelética, operando como un coche fúnebre flotante que transporta el cadáver de un tercer pasajero que murió a bordo. Continuaremos rastreando esta red biológica. ¿Confían en las declaraciones oficiales de la OMS o estamos viendo el comienzo de un nuevo confinamiento global? Si valoran el reportaje crudo y sin filtros, presionen el botón de me gusta y suscríbanse a Lawrence Reporting.